Hola, hola, espero que se encuentren bien. Les habla su amigo George y hoy voy a continuar con la última parte de la reflexión número 5 de Dios, ¿por qué influyó en mí para no creer más? Todo esto que hago solo lo reitero para tratar de ayudarme a entender por qué Dios no utiliza su omnisciencia para descubrir nuevos fármacos y ayudar a la humanidad con tantas cosas que nos aquejan día y noche, en lugar de usar sus poderes para ver el futuro y saber cómo atacar a un pueblo enemigo y revelárselo a sus capitanes militares. Yahvé les ordena a los israelitas que no solo venzan a los varones guerreros, sino que también masacren a mujeres desarmadas, ancianos, niños pequeños y hasta recién nacidos. Esto se puede checar en las notas bíblicas, en Samuel 15, en Deuteronomio 2:33, en Josué 6:21, en Ezequiel 9:5, en Isaías 13. Hay muchos pasajes bíblicos, como les decía, no es uno, son demasiados. Además, Dios, fíjense nada más qué cosa tan cruel. O sea, analicen esto, y quien no lo entienda o no lo crea, entonces ¿qué pasa con tu dignidad? No puedes decir es que eran otros tiempos. Mangos. La moral y los buenos principios nunca cambian a través de los años. Además, Dios aconseja a sus generales del sometimiento de un pueblo. Cuando ocurra eso, dice, cuando sometan a un pueblo, asesinen a todos los niños varones e inmolen a todas las mujeres que ya no sean vírgenes, pero que tomen para ellos a todas las muchachas vírgenes como botines de guerra. Yahvé les permitía a sus guerreros hebreos que secuestren y violen a las mujeres extranjeras. Me pregunto yo, ¿cómo sabrían los capitanes o los guerreros que ya no son vírgenes? ¿Por qué? Y de nuevo con la anuencia de Dios, por ejemplo en la batalla de Jericó, los israelitas mataron a filo de espadas a todos los hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Eso aparece en Josué 6:21. O sea, qué malicia, qué carnicería. ¿Quién puede hacer esas cosas? ¿El Dios Padre, Dios Yahvé, Dios Jehová puede hacer esto? Aquí está su palabra escrita. Por eso de verdad yo, Jorge, dudo de la palabra de Dios Padre, ya que en este pasaje se expresa que cuando Dios guste, Él puede acabar con los malos y buenos, parejos, justos e injustos, niños o ancianos, plantas o animales. Entonces, como les decía, ¿qué garantía hay de que al final de los tiempos todo lo que hicimos por Él valga la pena y no se vaya a la basura? Porque también en Ezequiel 21:3 dice así textualmente. Ya vemos que no es una sola nota bíblica, son muchísimas que lo reiteran. Podemos decir es que se equivocó. No, nada de que se equivocó. Lo que está escrito en la Biblia está escrito y se acabó y punto. ¿O qué? ¿Acaso cada quien puede entenderlo como es? Entonces, a ver qué se entiende en este otro pasaje. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Ezequiel 21:3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Algunos personajes bíblicos eran inhumanos, malos, asesinos o solo obedecían a Dios por miedo? ¿Por qué hizo lo que el siguiente pasaje dice? Por ejemplo, vean, muchos hablamos de que estas son las mañanitas que cantaba el rey David o Moisés, gran personaje. Algunos fueron malvados. Por ejemplo, se dice que Moisés se enojó, perdón por la expresión, se encabronó contra los capitanes del ejército y jefes de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés a ellos: ¿por qué has dejado con vida a todas las mujeres? Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros contra la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová. He aquí que por consejo de Balaam,
ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal. Por eso mátenlas a todos. A todas mátenlas, y a todos los varones de entre los niños. También maten a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Eso lo pueden checar en Números 31. Y yo, Jorge, me vuelvo a preguntar, ¿cómo se darían cuenta si una mujer ya no tenía virginidad? ¿Y por qué Dios no le dijo algo a Moisés? Oye, cálmate, tranquilízate. Ya regresaron los capitanes de la guerra y trajeron a mujeres, jóvenes y niños vivos, pues ya déjalos. No, en lugar de decir tranquilo, no te metas con las damas ni con los niños. Si hasta en la guerra hay normas de ética, pues dicen, no civiles, no mujeres ni niños. No, Moisés le dijo a sus capitanes, mátenlas a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué las rescataste? ¿Por qué trajiste ese botín? Ahora, en el siguiente pasaje, al igual que los anteriores, me da vergüenza leerlo, y mucho menos ante un hijo o algún menor de edad, pero está en la Biblia y Dios vuelve a asesinar. Por ejemplo, ¿cómo nos explicamos que un personaje bíblico, por X razón, era malo a la vista de Dios? Y Dios lo mató. Dios lo mató por no tener relaciones sexuales con su cuñada. ¿Cómo? No inventes, Jorge, no digas estupideces ni aberraciones. Y yo mismo, Jorge, me contesto, claro. Léelo en Génesis 38. Se dice que un personaje bíblico llamado Judá le dijo a otro personaje bíblico llamado Onán, ten relaciones sexuales con ella para continuar con la descendencia. Y el cuñado no quería que quedase embarazada la esposa de su hermano. Y este hombre, cuando tenía relaciones sexuales, eyaculaba fuera. Entonces ahí está en la Biblia eso. Entonces Dios, se dice que no fue grato para Dios y lo mató, porque él no quería que quedara embarazada la mujer de su hermano. O sea, su hermano me parece que había muerto, y entonces le dijeron, acuéstate con tu hermana para que continúe la descendencia y todo. Y como él no quería, en lugar, son cosas un poco, me da pena, pero son cosas reales que aquí aparecen. Él, su semen lo vertía en la tierra. Entonces, eso no fue grato para Dios, y Dios también lo mató por desobedecer. Génesis 38. Entonces, yo me vuelvo a preguntar, ¿Dios contemplaba o aún contempla la intimidad en las relaciones de pareja? Dios mío, ¿qué pasa eso? También, ¿Dios incita al odio? En otro pasaje bíblico se dice que cuando alguien trate de cambiarnos de religión o inculcarnos otro dogma, lo debemos de matar, así de fácil. Pobres testigos de Jehová, mormones, budistas o hinduistas, imagínate, si lleváramos a cabo lo que Dios pide, esto sería una masacre, una carnicería. Porque ¿cómo es posible que en ese pasaje bíblico que aparece en Deuteronomio 13:16, ahí lo dice, no consentirás con él ni le prestarás oído, no lo compadezcas, no entres en misericordia ni lo encubras, sino que mátalo? Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo, y después la mano del pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque procuró e intentó apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, para que todo Israel lo sepa y le tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante. Imagínate si alguien te dice, oye, mira, cámbiate de religión, porque ahora nosotros los musulmanes, los testigos de Jehová, los adventistas, etc. Imagínate, Dios dijo, no, el que te aparte, sácalo, no importa que sea tu hijo, mamá, primo, tío, sácalo a matar a pedradas. También lo más cruel, ya para terminar prácticamente, Dios Padre, Dios Yahvé, ese Dios amoroso que nos pidieron, pide parte del botín. O sea, no se conforma con la guerra que hubo, sino que todavía pide parte del botín. Este pasaje es abrumador, ya que Dios manda a Moisés a la guerra y le pide parte del botín, incluidas mujeres.
lo escucharon bien, incluidas mujeres. ¿Para qué las quería? Me vuelvo a preguntar. Esto aparece en 2 Samuel 5, 19 y 23. Dios Padre dice, también en Deuteronomio 20, como botín podrás retener a las mujeres y a los niños, también al ganado y todo lo que hay en la ciudad. Sale, se entiende que ya ganaron y van a ser parte de ellos el botín que obtuvieron. También podrás comer del botín de tus enemigos y que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Pero no eran todos tus hijos, Dios. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. O sea, otro pasaje, no digamos que es uno, ya son muchos pasajes. Entonces, se dice que parte del botín a Yahvé, la parte que le corresponde, él pide una parte de todo lo que le quitaron al enemigo. Por ejemplo, de las 32,000 muchachas vírgenes capturadas, 16,000 fueron para los soldados. Yahvé recibe 32 muchachas vírgenes. Pues ¿para qué las quiere? ¿Para qué las quieres? Eso está en Números 25, 40 al 52. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por la mitad del botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. O sea, a Dios le tocaba una parte. Y como dicen, podríamos pensar que los asnos y las ovejas y los bueyes se los comía, pero las mujeres y vírgenes. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a las personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, y la mitad le tocó para los soldados. Fueron 7,500 ovejas, y el tributo de ovejas para Yahvé fue 675. De los bueyes les tocó 36,000, y de ellos el tributo para Jehová, fueron nada más 72, o sea, le tocó una parte. De los asnos fueron 30,500, y de ellos el tributo para Jehová fueron 61. Es decir, de todos los animales que agarraron, a él le toca una parte. Y de las personas que atraparon, que lograron como botín, fueron 16,000, y de ellas el tributo para Jehová fueron 32 personas. ¿Qué iba a hacer con ellas? Y dio Moisés el tributo para la ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo había mandado. ¿Yahvé permite quemar a las adúlteras también? Porque ahí dice en Levítico 21:9 que si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta y deshonra a su padre, debe ser quemada viva. Pues ahora entendemos lo de la Santa Inquisición, desde allá viene. Entonces, si Jesús es inocente, ¿por qué debe pagar por los pecados que él no cometió? Entonces, si Dios siempre ha perdonado, ¿para qué tanto sacrificio para la remisión de los pecados? ¿Qué sentido tiene sufrir? Me pregunto. ¿La sangre lo purifica todo? Como dicen en Hebreos 9:16. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Por qué? ¿Por qué tanta sangre? Ahora, también nos debemos de hacer la circuncisión. Para algunos, los que no tenemos circuncisión, no somos hijos de Dios. Miles de judíos aún creen que deben circuncidarse para continuar con el pacto de Dios que hizo con Abraham. Y eso aparece en Génesis 17, donde dice, este es mi pacto que guardarás entre mí y ustedes, y tu descendencia van a tener que circuncidar a todo varón de entre ustedes. Y el varón que no se haga la circuncisión, el que no se le quite la carne de su prepucio, será cortado de mi pueblo. Ha violado mi pacto. O sea,
Analicemos eso y eso es terrible. Ahora, los que no estamos circuncidados, como les dije, ya somos mal vistos ante la presencia de Dios. Y otra, ya por último, ya termino. Me pregunto de nuevo, ¿fue necesario vejar tan cruelmente a Jesús para el perdón de los pecados de Adán? ¿Acaso ya con la muerte de Jesús ya estamos limpios? ¿O creen que haya muerto de en vano? ¿Pero acaso no se puede perdonar sin necesidad de sangre y de sufrir? Creo que no nos hemos dado cuenta de que todo esto parece un juego, como cuando ponemos a un niño frente a un dulce y le decimos, no lo toques, y si lo hace, lo condenamos a un castigo tan cruel, declarándolo un culpable maldito, pero ya tenemos el plan B para que alguien pague por el niño que cometió esa desobediencia. Y después de cientos de años, resulta de que el niño todavía sigue siendo culpable. Pero en fin, en Reyes 8:62 se relata que Salomón y su sacerdocio sacrificaron para Dios más de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en el templo de Yahvé en un periodo tan solo de 2 semanas. ¡Qué carnicería, qué masacre, qué cantidad de sangre! Parece que el Dios que me inculcaron no es el mismo. ¿Por qué? Porque siempre tiene una necesidad de sangre inmolada. Leí también que en el templo de Yahvé los judíos inmolaban un animal para recibir el perdón de los pecados o las transgresiones de la ley. ¿En dónde queda la bondad y la benevolencia? Dios permite que Abraham tenga relaciones sexuales con su sirvienta para concebir un hijo, en este caso Ismael, porque su verdadera esposa era infértil. Sin embargo, después de algún tiempo, Sara, la esposa de Abraham, logra quedar embarazada y también procrea un hijo. En este caso se llamaba Isaac. Después de algún tiempo, por diferentes circunstancias, Abraham y Sara, con la anuencia de Dios, expulsa al desierto a Agar y a su hijo. Ya sácate, ya mi esposa ya tiene hijo, ya vete a volar por ahí. Entonces, esto a mí me recuerda en la actualidad, ¿será parte de esa rivalidad ancestral entre musulmanes y judíos, originando uno de los conflictos más crueles y milenarios que hoy sigue siendo noticia en Medio Oriente? Los judíos descendientes de Isaac y los musulmanes descendientes de Ismael, ¿tendrá algo esa culpa de enemistad ancestral que se gestó entre su concubina y su verdadera esposa de Abraham? A fin de cuentas, ¿qué importa ser religioso o no creyente? Si lo que verdaderamente importa es saber si una u otra posición ha contribuido a mejorar el deterioro del hombre y su entorno a través del tiempo y en la actualidad. Asimismo, es bueno el saber si ambos podríamos o se podría llegar a un acuerdo para el bien común, la justicia, la tolerancia y sobre todo la paz que tanto nos hace falta, ya que en teoría debería de haber mejoras por existir más sectas y religiones nuevas cada día, y creo que estamos peor. Muchas gracias por su atención.